En este domingo 23º del tiempo ordinario estamos a las puertas del cierre del año litúrgico que culmina con la solemnidad de Cristo Rey. Los textos que hemos escuchado, de manera particular el Evangelio, es San Mateo, que hemos estado reflexionando y meditando cada domingo de este tiempo ordinario. Es el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. La primera lectura es Proverbios en el capítulo 31 y la segunda lectura es Primera de Tesalonicenses del apóstol Pablo en el capítulo 5. El principio de estos textos y el mensaje central de los textos de este domingo, tal vez los resumimos en la frase del Evangelio. Muy bien, siervo bueno y fiel. La liturgia de hoy nos invita a leer la parábola de los talentos que nos interroga ¿qué hemos hecho nosotros con los talentos que el Señor nos ha dado? Quiero sacar de primera tal vez 5 conclusiones fundamentales de los textos de hoy. La primera, la parábola del Evangelio nos recuerda que todos nosotros somos siervos del Señor. Aunque somos libres, nuestra vida depende de Él y está en función de Él. Todos nosotros estamos vinculados al Señor de muchas formas y todas nuestras capacidades vienen siempre de Él. Ninguno de nosotros se puede apropiar a sí mismo sus capacidades y sus dones o creerse que por ellas es superior a los otros o a las demás personas, o creerse que todo lo que sabe y lo que ha hecho y de todo lo que es capaz de hacer depende exclusivamente de su capacidad o de su inteligencia. La primera enseñanza de esta mañana es recordar que somos siervos del Señor, que todo depende de Dios. La segunda conclusión, cada uno ha recibido un don según su capacidad. Ninguno de ustedes tiene algo por encima de sus fuerzas, por encima de sus capacidades. Todo está en ustedes, en cada uno de nosotros, según nuestra propia capacidad. Por lo tanto, no es correcto para un cristiano compararnos con los otros. Nadie puede compararse con los otros porque usted tiene lo que el Señor le ha dado de acuerdo a su capacidad. No tiene más, no tiene menos, tiene lo que Dios le ha dado en su gracia. Por lo tanto, no debemos compararnos con los otros, más bien debemos valorar lo que hemos recibido y segundo aspecto importante, ser responsable de lo que el Señor nos ha dado. La tercera conclusión, nuestra tarea, nuestro ser siervos es para dar fruto abundante. El siervo bueno y fiel es el que trabaja por los intereses de su Señor. El siervo malvado e inepto rechaza el servicio y no actúa según la voluntad de su patrón. Por lo tanto, debemos dar fruto de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Si el Señor te ha dado dones, talentos, capacidades, aptitudes y actitudes, por lo tanto, todas esas cosas, todos esos dones recibidos de parte del Señor, del cual tú eres y yo somos siervos, son para ponerlos bajo los intereses del Señor. Pero si tú te guardas todo eso para ti, eres un inepto, un malvado y un holgazán, porque te quedas con lo que el Señor te ha dado gratuitamente.
con los dones que no te han costado absolutamente nada. Sencillamente el Señor te los ha regalado. Es como aquel que sabe cantar y canta bonito, pero nunca canta para el Señor, sino que canta canciones paganas. Entonces el don que le ha regalado lo tira a los perros, porque cantar las canciones paganas cuando el Señor le ha dado una voz hermosa es tirarle las gracias a los perros, como por ejemplo. Por eso entonces no olvidemos nunca que todo lo que el Señor nos ha dado debe de estar bajo los intereses del Señor y debemos de hacer siempre la voluntad de nuestro patrón, en este caso la voluntad de Dios. La cuarta conclusión: cuando se trabaja en las cosas del Señor, es el propio corazón y hacia afuera, en los diversos compromisos con los hermanos, que se debe de vivir el gozo del Señor. No olvidemos que Él nos ha llamado para la plena felicidad. Vengan aquí, tú que eres bueno, ven a formar parte del banquete del Señor. Todo lo que el Señor nos ha dado es para nuestra felicidad. No es para nuestra tristeza ni para nuestro dolor. Lo que Dios nos ha dado es para que tú y yo seamos felices. Lógicamente entra en juego la completa libertad. Y en el mal uso de la libertad, lo que Dios nos ha dado, lo podemos tirar a la basura y lo podemos convertir en tristeza y en dolor. Pero el Señor nos los ha dado para que seamos felices. Y una quinta conclusión: el tiempo vale mucho. No podemos desperdiciar nuestra vida con todos sus dones. El Señor nos pedirá cuenta de todo lo que nos dio. Nuestra tarea es desarrollar nuestras capacidades y todos los talentos que pone en nuestras manos en función del proyecto para el cual fuimos creados. Si el Señor te ha regalado dones de los cuales estamos seguros que son muchos, pero tú no los pones al servicio del Señor y desperdicias tu tiempo en cosas inútiles, en cosas superficiales, hemos malgastado los dones y los talentos que el Señor nos ha regalado. Por lo tanto, no lo olvidemos. La vida se nos ha dado no como una absoluta propiedad. Tu vida no es propiedad tuya. Tu vida y mi vida es para que yo y tú la administres. No somos absolutos propietarios de nuestra vida. Es por eso que la vida es sagrada, es un don, es un regalo de Dios. Es por eso que incluso en la doctrina fundamental de la Iglesia respecto al mandamiento de no matar, entra también el cuidado de la vida desde el seno materno, el cuidado de la vida desde que esté en el vientre de la madre. La vida hoy, por ejemplo, tan amenazada. Muchas mujeres que en el mal uso de su libertad y también en el mal uso también de la libertad de la mujer, que consideran que ser mujeres libres significa también matar a la vida que llevan en su vientre, hacen de la vida de un ser humano lo que desean. Incluso luchan y gritan en las sociedades para que el aborto sea aprobado y el aborto sea libertad de la mujer, dice. Nadie es dueño de su propia vida, ni la tuya ni la vida del otro que llevas en tu vientre. Esa vida es de Dios, absolutamente de Dios. No te pertenece. Tú y yo somos solamente administradores de los dones y de las gracias del Señor. En definitiva, mis hermanos y mis hermanas, tal vez 5 lecciones hoy
pueden ser útil para nuestra vida espiritual. Primera lección. En cuanto somos siervos, los discípulos de Jesús no son personas independientes, que todo lo determinan únicamente según su propio libre albedrío. Por el contrario, están obligados a rendir cuentas. Todos nosotros vamos a rendir cuenta paso por paso el día que nos toque partir de este mundo. Las cuentas se resuelven en los últimos momentos de nuestra existencia. Cuando nosotros estamos agonizando, seguramente es el día de dar cuentas paso por paso de cada don que el Señor nos dio y que tú y yo lo malgastamos, lo tiramos a los perros, desperdiciamos los dones, tiramos a la basura lo que el Señor nos regaló. El Señor va a pedir cuentas de cada cosa que el Señor te ha regalado y te ha dado. Primera lección. La segunda lección de este domingo. Los discípulos de Jesús tienen conciencia de que todo lo que tienen es un bien que les ha sido dado. Lo recibido es un encargo, por lo tanto, lo recibido, mis hermanos, es una responsabilidad. No tenemos que ser irresponsables con los dones que el Señor nos ha dado. Los dones son para ponerlos al servicio de los demás. Y la tercera lección. Los discípulos buenos y fieles son aquellos que sacan adelante lo recibido en el sentido que Jesús quiere. Y la cuarta lección, de lo que cada discípulo haga, depende la realización de su vida, el logro de la plenitud de su existencia, que es la comunión total y definitiva con el Señor. Significa que de la manera como nosotros usamos los dones recibidos por Dios, así vamos a tener nuestra paga al final de los tiempos. Y quinta conclusión. Pueden darse tal vez dos tipos de discípulos entre nosotros. El comportamiento y el destino de los servidores. Unos podemos ser buenos y fieles, como lo ilustra hoy el Evangelio, que se trata del discípulo ideal, es decir, aquel que sabe gobernar su vida, que sabe gestionar su vida, aquel que sabe hacia dónde va, aquel hombre o mujer que tiene las metas claras en la vida. Es por eso que la gente, incluso en su argot popular, dice, bueno, si ese no sabe ni gobernar su propia vida, ¿cómo quiere gobernar la vida de los demás? Y tiene toda la razón. Si usted no puede gobernar ni su propia casa, ni a su esposo, ni su esposa, ni su familia, ¿cómo puede gobernar la vida de los demás? Hay que ser nosotros buenos gobernadores de nuestra propia existencia. Debemos de ser capaces de gestionar nuestra propia vida para poder ponernos al servicio de los otros. Pero también hay otros que el comportamiento y el destino es el malo y el perezoso. Ellos se convierten hoy en una advertencia para nosotros. Por ser así, su vida normalmente termina en la ruina total. Esta visión del discipulado está propuesta para que nos evaluemos y tomemos las decisiones pertinentes hacia dónde vamos y cómo debemos orientar nuestra vida. Tal vez hoy las palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro en Romanos 12 y en Primera de Pedro 4 pueden ser ilustrativas para nosotros. El apóstol Pablo decía en Romanos 12, tened una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual, pero teniendo dones diferentes según la gracia que han sido dada. Cada uno tiene dones diferentes según la gracia que ha sido dada. Luego el apóstol Pedro, respecto al servicio, dice,
Cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Los dones son para el servicio de los demás, no para quedarnos con ellos de manera egoísta. En fin, la parábola nos devuelve a nuestra realidad actual. ¿Qué estamos haciendo? Jesús nos enseña que la manera de esperar su venida es trabajando, con sentido de pertenencia, haciendo en todo momento lo que Él haría en nuestro lugar, incrementando lo recibido y pensando siempre en función de los demás. Todo este actuar en el mundo debe estar basado en la confianza en Dios. Dios no es un déspota, ni tampoco Dios es un patrón avaro. Dios es ternura y bondad. Piensa en el bien de todos sus hijos y da a cada uno según sus capacidades. El más grande de los bienes que Dios nos ha dado es su propio Hijo. En Él nos entregó un tesoro vivo que no puede ser escondido. Es así como un discípulo no puede permitirse esconder la lámpara, más bien debe hacerla brillar para el bien y provecho de todos. Mis hermanos y mis queridas hermanas, que los dones que el Señor nos ha dado, no los escondamos, sino que los pongamos al servicio de los demás. Vamos a entonar una brevísima estrofa de cada uno con los dones que ha recibido, a ver si nos ayuda Hubert, para recordar que los dones son para ponerlos al servicio de los otros, no para vivir de manera egoísta. Oigo tu voz dentro de mí que llama. ¿A quién mío, quién de mi parte irá? La mies es mucha, los obreros son pocos. Yo quiero ir, envíame a mí. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlo, sino para el servicio están. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlo, sino para el servicio están. Así sea. Amén.